Bueno, creo que ya estamos... Sí. Bueno, vamos a comenzar nosotros, después vamos viendo si se une alguien más. En realidad, ustedes sabrán, esta sería nuestra última semana de cursado de materias. Por eso yo les dije, esta idea o esta propuesta de unirnos hoy, en este encuentro vía Zoom, no tanto para ver contenidos, ¿sí? Porque ya los contenidos de alguna manera están trabajados en las actividades, las lecturas, los audios que se fueron mandando durante este tiempo. Sino simplemente, bueno, tratar de hacer un cierre de la materia y comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con la preparación del examen final. ¿Sí? Ustedes saben que esta semana es la semana de cursado, la próxima semana es una semana como de compensación, ¿sí? Donde ustedes pueden ponerse al día con las actividades que adeuden, pueden realizar consultas, buscar el material, prepararse para después los exámenes finales. ¿Sí? Y recién, la semana que comienza el 23 es asueto, el 24, martes 24 de noviembre, comienzan las mesas de exámenes hasta el día 18 de diciembre. Esperen que ahí se unan tres compañeras más. Ahí van entrando. ¿Sí? Sobre eso ustedes tienen conocimiento, ¿no? ¿Están enterados de eso? No, me mandó por acá, porque tiene paja hacer entonces. ¿Alguno que diga que sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? Ustedes no necesariamente tienen que rendir ahora. ¿Sí? O sea, ustedes son alumnos de primer año, les aclaro esto porque por ahí puede prestarse para alguna confusión. Ustedes terminan de cursar la materia, como van a terminar esta semana, y a partir de eso ustedes quedan, si tienen todos los trabajos presentados, todo aprobado, ustedes quedan en condiciones de regular. Estar en condiciones de alumno regular quiere decir que ustedes pueden presentarse a los próximos llamados de las materias. Ustedes tienen ahora un llamado que corresponde al turno de noviembre-diciembre, después van a tener otro en febrero-marzo, después van a tener otro en julio, después nuevamente en noviembre-diciembre y así durante todo el ciclo lectivo. Y ustedes en esos llamados, en esas distintas fechas de exámenes, ustedes pueden inscribirse y anotarse para rendir la materia. ¿Sí? Así que ustedes van a rendir esta materia en forma oral cuando ustedes se sientan preparados, cuando sientan que han preparado bien la materia, ¿sí? Que ya que han asimilado los conceptos, que los han entendido y pueden presentarse al examen final. ¿Sí? Sobre eso mismo yo les voy a dar algunas recomendaciones para preparar el examen final. Bueno, voy a compartir pantalla con un PowerPoint que yo armé para la clase o para el encuentro de hoy. Bien. ¿Se alcanza a ver? ¿Me están viendo? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, ahí simplemente yo puse algunos datos generales de la materia. Eso aparece en la planilla de orientación académica. Si esta materia fuese presencial como es realmente, nosotros tendríamos 2 horas reloj por semana, ¿sí? Que corresponden a 4 horas cada. Bueno, ahí están mis datos que ustedes ya conocerán, mi correo electrónico, mi celular. Yo después les voy a pasar esto. Es importante que ustedes ante cualquier duda, ante cualquier consulta se comuniquen, ¿sí? No hay problema por eso. Uno está acá para ayudarlos
Así que si necesitan alguna consulta o tengan alguna duda, escríbanme, mándenme un audio, envíenme un correo, y yo voy a tratar de responderles lo más pronto posible. Bueno, esos son datos generales. ¿Por qué les puse esta primer plantilla? En realidad, y creo que esto hablamos en las primeras actividades, todos los primeros años de los profesorados tienen filosofía, porque en realidad vieron la filosofía es como la puerta de ingreso, la puerta de entrada a todo el saber. ¿Sí? Por ser un saber tan amplio, tan abarcador, tan fundamental, es como la introducción a todo el campo del saber. Así que siempre se comienza, esperen que dice alguien más, siempre se comienza con eso. Bien. Esperen que hay alguien más que se unió. Sí, perfecto. Bueno, entonces, estos son los datos generales de la materia. Vamos a la segunda plantilla. Bueno, en la planilla de orientación académica, ustedes van a encontrar un subtítulo que dice así, objetivos de la unidad curricular. Cada materia, cada unidad curricular tiene objetivos, metas, propósitos a alcanzar. Sobre esto, después ustedes lean, es importante que ustedes identifiquen cuáles son los objetivos, porque en realidad eso es lo que se evalúa después. O sea, que ustedes sean capaces de analizar las problemáticas de la filosofía, que puedan valorar críticamente los contenidos, reconocer los distintos autores, cuáles han sido sus planteos, etc. ¿Sí? Porque en realidad uno después evalúa en función de esos objetivos. Eso les queda a ustedes como lectura. Y acá aparece, que esto me habían preguntado algunos compañeros, cuáles son los contenidos o cuáles son las unidades que fuimos viendo. En la presencialidad, o sea, en la normalidad, la materia tiene 5 unidades, 5 ejes. ¿Sí? La naturaleza del saber filosófico, que sería una introducción, una presentación de la materia. La cuestión del ser, en la metafísica antigua y medieval, hacia la constitución del antropocentrismo moderno, las temáticas de la existencia y del lenguaje en la filosofía contemporánea, y fundamentos filosóficos de la educación. De esos 5 ejes, de esas 5 unidades, nosotros hemos desarrollado las 3 primeras y comenzamos la 4ª. ¿Por qué hicimos eso? Porque en realidad recuerden que nosotros decidimos hacer un recorte temático. En esta circunstancia, en esta modalidad, no nos era posible hacer todo el recorrido por todas las unidades. Entonces decidimos hacer un recorte. Ese recorte implica haber elegido el eje 1, el eje 2, el eje 3 y comenzar con el eje 4. Pero no más que eso. Esto es importante porque por ahí me preguntaron qué pasa en el examen final. Bueno, en el examen final yo tomo como criterio evaluar solamente lo que ha sido visto durante el ciclo lectivo. O sea, no se les va a preguntar nada de la unidad o el eje número 5. Vamos a trabajar solamente con lo que llegamos a desarrollar. ¿Se comprende eso, no? Cualquier consulta, si no entienden algo, ustedes pregunten, no hay problema. Paso a la otra. Bibliografía. ¿Sí? Yo después les voy a pasar esto. Estos libros que están acá están también disponibles en internet. Los 2 que yo marqué en azul, ¿sí? Los 2 que marqué en azul son los que nosotros más conocemos. ¿Se acuerdan el de Cordero? Que habíamos trabajado en las primeras unidades, el de Ferrari, Luján y otros, que habíamos trabajado en las últimas unidades. ¿Sí? Más lo que aparece allá al final como bibliografía diseñada por el docente, que fueron los artículos, los PDF que yo les fui enviando o subiendo al Facebook por separado. De internet, si ustedes quieren buscar información extra,
yo les recomendaría esas dos páginas que son bastante conocidas y bastante serias. Y después les paso el link bien clarito. ¿Sí? La Enciclopedia Filosófica de la Universidad de la Santa Cruz, del Vaticano, y esa enciclopedia filosófica que se llama Torre de Babel. Y allí pueden buscar, es fácil de buscar, y pueden encontrar mucha información, muchos textos serios sobre los temas que fuimos viendo. Entonces, esto entonces a grandes rasgos. Paso a la siguiente filmina. Acá el título es Evaluación, consideraciones generales, y dice modalidad presencial, modalidad virtual. ¿Por qué les explico así? En algún momento ustedes van a volver a la presencialidad. Entonces, esto les puede servir en general, a grandes rasgos, para cualquier materia. Nuestra materia es anual. Entonces, si hubiésemos tenido la forma o la modalidad presencial, hubiésemos tenido 2 exámenes parciales. Uno al finalizar el primer cuatrimestre y uno al finalizar el segundo cuatrimestre. Nosotros no tuvimos parciales, pero se consideran como parciales las distintas actividades o trabajos prácticos que fuimos desarrollando durante el año. Entonces, y fíjense esas 3 palabras que están en negrita subrayadas. Regularización, promoción, evaluación final. Regularización hubiese significado que ustedes aprobaban los parciales con 6. Promoción se daba en el caso de que ustedes hubiesen obtenido una nota mayor de 8 o mayor y promocionaban la materia, quiere decir que directamente la tenían aprobada. Y evaluación final se daba en el caso de que ustedes hayan regularizado pero no promocionado. Nosotros este año tenemos solamente evaluación final de forma oral ante un tribunal examinador. Sí quiere decir que este año, por la situación que hemos atravesado, todos los exámenes van a ser en forma oral como un examen final. Siempre se les dice, cuando asisten a los exámenes finales, bueno, que vayan presentados de forma adecuada, digamos, a la situación, que lleven la documentación, etc. Eso en la presencialidad. En la virtualidad, que es el caso que a ustedes les va a tocar, yo ahí les señalé atender al protocolo institucional establecido. ¿Sí? El protocolo institucional fue una ficha que se les fue enviando a ustedes, que los coordinadores les fueron enviando, donde decía, bueno, en el examen virtual, ustedes tienen que considerar esos aspectos que figuran allí. La presentación personal, si bien uno está en la casa, bueno, se presenta al examen final como corresponde, evitar, qué sé yo, estar de musculosa, etc. Acondicionar el espacio, que tenga buena iluminación, ¿sí? Que no haya eco, etc. Probar la conexión, probar el audio, el video, y tratar de siempre respetar el horario y la puntualidad. ¿Ustedes conocen ese protocolo? ¿Los coordinadores de su carrera les enviaron eso? Sí. Sí. Sí, profe. Siempre respetar eso, porque es importante y ya hace al examen. Piensen que ustedes, de alguna manera, ya son evaluados desde que están parados o sentados frente a la computadora, la forma en la que se presentan, ¿sí? Y así lo mismo después cuando les toque dar clases, digamos, ¿sí? Hay muchas cosas que entran en juego a la hora de tener que explicar algo. Entonces, esto sería en la presencialidad, les va a pasar más adelante porque no toda la vida vamos a estar trabajando así. Esto sería en la virtualidad. Bueno. Y acá viene lo que me interesa que ustedes comprendan. Después háganme consultas acá. Esto es importante que les quede claro, ¿sí? Sobre esto, o era por esto más que nada que quería conversar con ustedes hoy. ¿Cómo es el examen? Bueno, los que me conocen quizás sepan, yo siempre digo, traten de ser ustedes los que manejen la mesa de examen. ¿Qué quiere decir? Que sean ustedes los que dirijan el examen, que propongan los temas, que propongan los subtemas,
que lleven adelante el desarrollo de la temática trabajada. Y eviten, por sobre todas las cosas, eviten esas situaciones donde ustedes se sientan y dicen, háganme preguntas. No, bajo ninguna situación eso, porque eso significa que el profesor puede dispararles con cualquier tema o cualquier aspecto de la materia y ustedes se van a encontrar en una situación demasiado engorrosa. Entonces, una compañera. Entonces, acá dicen dos cosas que son importantes. Se espera que el alumno sea capaz de presentar y desarrollar un tema en un tiempo aproximado de 20 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes ya tienen que ir estudiando, preparando su examen, como decir, bueno, me tocaría hablar 20 minutos seguidos. Y esos 20 minutos tienen que ser de un discurso coherente. Y por eso les puse una exposición de un discurso ordenado, coherente, o sea, que ustedes tengan en orden cuál es el desarrollo del tema que ustedes han elegido. ¿Por qué se pone 20 minutos? Porque recuerden que se pierde mucho tiempo en esta modalidad virtual. Mientras uno se conecta, después tiene que salir, volver a conectarse. Es mucho tiempo que se pierde en esa cuestión. Entonces se dice, bueno, 20 minutos que se optimicen para el desarrollo del examen. Una vez finalizada esta instancia, o sea, finalizado ese examen, el tribunal evaluador, o sea, los profesores, podrán hacer preguntas si consideran que es necesario. Si el examen fue muy bueno, por eso les digo esto, que ustedes dirijan la mesa, si el examen fue muy bueno, si no tuvieron ningún tipo de dificultad en cuanto al orden, al discurso, quizás no se le hagan muchas preguntas. Ahora, si ustedes empiezan a dudar, se nota que los conceptos no están muy claros, etc., uno empieza a hacer preguntas, a veces incluso para querer ayudar, y el alumno se mete en una telaraña que después no puede salir. Entonces, esto que les quede claro. Bueno, Profe, no se preocupen, después yo les paso este PowerPoint. Sí, Nicolás. le consulto, en la presentación hay que hacer un recorrido por todos los filósofos o se pueden especificar una cantidad. Ya llegamos a eso. Ya les preparé algo sobre eso también. Bueno. Salto de esta página. Acá está lo que vos me preguntás, Nicolás. Una cuestión antes. Esto es lo que les decía al principio. ¿Sí? ¿Recuerdan? Estos son los 5 ejes que figuran en la planificación. Pero, recuerden esto. El examen está centrado en los temas tratados. ¿Sí? No se les va a preguntar nada que no haya sido dado en clases, nada sobre lo que no se les haya presentado la lectura, nada sobre lo que no se les haya pedido una actividad. Por eso yo puse acá, lo tratado en clase incluye, y les puse en un orden jerárquico. Primero y principal, la lectura del material bibliográfico. Segundo, las actividades. Tercero, las guías. Cuarto, las explicaciones que yo les fui mandando por audio, por ejemplo. Y por último, los apuntes o notas que cada uno fue realizando. Pero fíjense, lo principal es que ustedes lean el material bibliográfico. ¿Sí? Preséntense a la mesa cuando ustedes conocen la bibliografía, conocen lo trabajado en las actividades, en las guías, y han leído ese material. Por ahí, ir solamente con los apuntes de clase es muy poco. Y peor todavía si yo le pido a otro los apuntes o los resúmenes. No. Primero, principal, leo la bibliografía. ¿Sí? Repaso las actividades, me fijo en las guías de lectura, completo con las explicaciones y los apuntes. Bueno, y acá está lo que Nicolás hoy comentó. ¿Cómo hago eso de presentar un tema? Bueno, ustedes tienen ahí 4 opciones. ¿Sí? Presten atención, si no entienden algo me preguntan. Sí. Dice, el tema elegido puede estar estructurado a partir del desarrollo de una unidad, un autor o autores, un eje o un problema. Esto es lo que ustedes eligen. Una aclaración previa. Ustedes tienen que saber todos los temas que vimos. Tienen que haber leído sobre todos los temas, sobre todos los autores, sobre todas las unidades que trabajamos.
estudiar todo. Pero para el examen ustedes eligen con qué empezar. Pueden elegir una unidad, entonces dice, bueno, tomo la unidad número 2 y desarrollan esa unidad completa. Después se le pueden hacer preguntas sobre los otros temas. Pueden elegir un autor. Por ejemplo, voy a hablar sobre Descartes. Bueno, eligen ese autor y empiezan su examen hablando sobre Descartes. El contexto histórico, la biografía, algunas de sus ideas, algunas de sus obras, etc. Pueden construirse un eje, o sea, un recorrido por diferentes autores. ¿Sí? Por ejemplo, un eje que recorra a los filósofos medievales. Bueno, y hablan de San Agustín, Santo Tomás, Ockham, por ejemplo. Un problema, o sea, una problemática que sea común a todos los filósofos. Entonces, en eso ustedes mismos pueden construir cómo quieren comenzar el desarrollo del examen. ¿Sí? Ojo, no significa solamente esto. Ustedes estudian toda la materia, pero eligen comenzar hablando de alguna o con algunas de estas opciones. ¿Se comprende eso? Sí. Sí. ¿Sí? Incluso acá yo les digo, cuando ustedes quieran hacer una consulta, acá pueden preguntarme, profesor, yo me pienso preparar o pienso presentarme con tal tema o con tal eje. ¿Estaría bien? Yo les asesoro si hace falta y les digo que sí. Ajá. Pasó ahora en estos llamados que habían en noviembre, que una alumna preparó un eje con 3 filósofos. Y ella me preguntó primero, bueno, ¿estaría bien el desarrollo? Sí, sí, estaba perfecto. ¿Por qué? Porque ella misma construyó un eje con 3 autores, buscó similitudes, diferencias entre esos 3 autores y armó esa exposición. Después el examen estuvo muy bien, ni siquiera se le preguntó de otra cosa. ¿Sí? Me hizo falta. Bueno, y acá les puse este asterisco donde dice la unidad 1 siempre tiene un carácter introductorio. Casi en cualquier materia es así. Por lo que es conveniente mencionar, hablar un poco sobre eso, pero no es un tema para ser profundizado. O sea, no sería suficiente venir a rendir filosofía y decir voy a abordar la unidad 1 sobre qué es la filosofía. ¿Por qué? Porque es solamente la introducción. Mejor ir a algo que sea más denso, que requiera mayor profundización. Un filósofo, un problema, una unidad. Bueno, y este último puntito acá es importante que ustedes tengan en cuenta. Si el examen es presencial, ustedes se sientan frente a los 3 profesores. En la virtualidad pasa algo parecido, digamos, que están sentados frente a la computadora los 3 profesores del otro lado. No pueden tener los apuntes, ¿sí? Entonces, es conveniente que ustedes armen previamente, incluso pueden mostrarle al profesor, una guía o esquema orientativo. No es un mapa conceptual, una red conceptual, no es una síntesis. Es un esquema, una guía, que puede tener, por ejemplo, cuáles son los títulos que ustedes van a desarrollar, o títulos y subtítulos. Simplemente para que al momento de estar exponiendo, hablando, ustedes se vayan orientando y decir, bueno, hablo de esto, después paso a esto, acá menciono esto, paso a este otro tema y a este otro tema. Ustedes le mostrarán eso al profesor, le dirán, bueno, este es mi esquema, esta es mi guía para el desarrollo del tema que he elegido. Y ustedes van hablando, van exponiendo, desarrollando esa temática y se van orientando con esos títulos y subtítulos. Porque va a pasar, o les puede llegar a pasar, que ustedes dicen, bueno, yo ya sé de qué voy a hablar, pero al momento de estar explicando, va a pasar que se pueden saltear un tema, se olvidan, no saben cómo seguir. Sí, me pasa incluso a mí cuando doy clases, digamos, yo también me armo siempre un esquema. ¿Por qué? Porque no quiero saltearme temas, quiero ir en orden. ¿Sí? Más en filosofía donde los temas que se desarrollan tienen un orden porque hay un orden lógico, racional del discurso. Entonces, esa es una gran ayuda. Bien. Bueno, esto también les voy a pasar criterios de evaluación. ¿Qué se les va a mirar? Bueno, el desempeño fluido, la organización de las ideas, que usen el registro y el vocabulario adecuado,
que puedan reconocer los temas esenciales, que tengan una posición crítica, que hayan hecho una interpretación, una comprensión, una síntesis de lo trabajado, etc. Bueno, y esto es para finalizar. Recomendaciones para la evaluación y recomendaciones por si salen mal. Y esto es importante, fíjense, preparar con tiempo, dedicación y responsabilidad. La preparación de una materia depende de la complejidad. Puede exigir semanas. Leer todo el material, eso es importante. Leer críticamente, o sea, reflexionar, no memorizar simplemente, hacer las consultas. Y para la recuperación, bueno, si llegan a salir malos alguna dificultad, atender a lo que se les señalizó, profundizar los temas, hacer consultas nuevamente, etc. ¿Sí? Igual, ustedes no van a salir mal, no se preocupen porque van a preparar bien el examen. ¿No? Bueno, dejo de compartir. Bueno, no sé si nos quedan todavía casi 10 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Estamos en confianza, pueden preguntar lo que les haya surgido como duda en este tiempo. Profe, una consulta, ya de paso. Sí, Milagros, ¿estás hablando? Sí. Sí, Como sí. esquema de guía, ¿podría ser un PowerPoint, un precio, o tiene que ser Claro, solo tipo siempre títulos? un PowerPoint se puede ocupar. Siempre que ese PowerPoint no sea como el que yo les presenté. Es decir, Claro. que no tenga el contenido completo. Simplemente que, por Sí. ejemplo, tenga títulos y subtítulos. ¿Sí? Por Bien. ahí un PowerPoint que va a tener dos plantillas nomás. La primera parte del examen y la segunda. Lo que yo les digo, ese esquema no es un resumen, no es una síntesis, no es un mapa conceptual. Solamente son títulos y subtítulos. Sí, pero se puede usar, Milagros, no hay problema por eso. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, también se puede tener una hojita ahí sobre el escritorio que me sirva como orientación en el desarrollo del tema. Y siempre también pueden decir, bueno, profe, le envío para que usted me corrija o me diga si puedo rendir con esto. Entonces yo miro y les digo que sí o que no. Y así en mi materia, en todas las materias, ¿eh? Está permitido eso. No se preocupen. Estas guías tenemos que mandar antes de la semana que viene, o sea, antes de la semana de rendir, diría. No, por ejemplo, nuestro examen es a la siesta, ustedes a la mañana me envían, por ejemplo. Ah, Bueno, bueno. Incluso mañana, hemos hecho con los profesores que en el momento el alumno nos envía, miramos y le decimos, sí, está bien. Ah, bueno, Claro, bueno. el tema es que si no está bien, profe, para armar otra vez. No, y si no está bien se les dice, no está bien y te presentás sin la guía. Sí. No, pero por eso les digo, no es un mapa conceptual, es solamente los títulos. Es como bueno, este va a ser mi camino. Voy a hablar de esto, de esto, de esto. Y de esto. Profe, si preparamos bien un eje, Sí, nos ponemos a hablar de eso y después nos va a hacer un par de preguntas así como para variar de los otros temas o podemos decir también nosotros o nos va a preguntar usted directamente. no, por eso mismo, si ustedes tienen la posibilidad de construir un eje, ustedes pueden vincular varios temas, por ejemplo. Ajá, claro. Y si está muy bien la exposición y es muy completa y es satisfactorio, digamos, no se les hace preguntas. ¿Sí? Ajá. Bueno. Sí, quizás ustedes preparan una unidad o un eje o un autor, profundizan bien en eso y hablan 20 minutos en un discurso que uno tiene la sensación de que es coherente, de que es reflexivo, crítico, que ha profundizado en la cuestión, no se les haría preguntas. Bueno. Pero por las dudas tengan todo el material estudiado, leído. Sí. profe, Sí, ¿a qué Matías, hora? Sí, ¿a qué sí. hora sería su mesa? Ya les van a compartir el horario. Están armando todavía ¿Qué pasaron, los profe? horarios de la semana. Claro, porque ya pasaron, como usted dijo, que era la Pasaron. siesta. No, Pensé que iba a ser de no, tarde. dije por las dudas, no sé bien cuál es el A las horario. 8 de la mañana. Bueno, sí, sí. Está, Sí, sí. bueno. Y lo que les dije al principio,
No es como la secundaria, no es que ustedes ya tienen que rendir todas las materias. Ustedes vayan organizando, elijan qué materias van a presentarse ahora. Acuérdense que incluso ahora en este turno, ustedes tienen 2 llamados, en noviembre y en diciembre. Bueno, elijan dónde se van a ubicar ustedes. Pueden dejar esta materia y rendirla después, en febrero o marzo. Como experiencia personal, yo me acuerdo que yo siempre hacía eso, elegía una materia larga o compleja y una materia más sencilla, y rendía esas 2, después preparaba para el otro llamado las otras. Ustedes irán viendo eso. Profe, ¿y su materia es correlativa? Filosofía, me tengo que fijar ahí en la guía con qué otras materias tiene correlatividades en segundo y en tercero. No me acuerdo bien en este momento. Pero creo que ya para tercer año, por ahí ya hay que tener aprobada la materia. Sí, correlativa quiere decir, a los otros alumnos les comento, que para poder cursar una materia, por ejemplo, tengo que tener aprobada tal otra. Sí, bueno, creo que con filosofía pasa así. En tercer año, por ahí ustedes ya tienen que tener aprobada, porque hay materias que no van a poder cursar sin tener aprobada. Profesor, Sí, le ¿verdad? consulto. ¿Puede ser en la presentación un recorrido, por ejemplo, lo que es filosofar para un autor, por ejemplo, un filósofo como Aristóteles, que es alcanzar lo real, la razón, y compararlo con Platón? O sea, qué diferencia hay, en qué comparten, y así. Sí, sí, por ejemplo. Sí, eso sería un eje, por ejemplo. Sí, sí, eso estaría bien. Viste, ahí vos elegiste un eje. Armaste como un recorrido sobre un problema o un tema. Bueno, Bueno, y esa a grandes rasgos sería así. Por supuesto que después las cuestiones más específicas las pueden consultar conmigo. ¿Sí? Pueden enviarme un mensaje y vemos cómo vamos arreglando eso. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Creo que no. Bueno, aprovecho simplemente para agradecerles la paciencia, a felicitarlos por el recorrido que hicieron. Si ustedes dicen, bueno, me faltaron 3 trabajos, no es nada malo porque hicieron muchísimo igual. Piensen en la situación, ustedes nunca se imaginaron tener que cursar así las materias. Incluso más, en primer año uno tiene más ilusiones porque empieza una nueva etapa en el nivel superior, etc. Les pasó esto. Bueno, siéntanse orgullosos de que pudieron llegar al final de un recorrido a pesar de todas esas dificultades. ¿Sí? Y bueno, los conocí así como por nombres, así que ahora los voy a ir conociendo y viendo la cara en los exámenes. O sea, me da gracia porque de cada uno tengo una idea, pero los conozco como autores, así como tal escribe así, tal otro escribe así. Veremos ahora cómo, si nos conocemos cara a cara. Bueno, chicos, felicitaciones. Estoy a su disposición para cualquier consulta. ¿Sí? No se apuren en rendir ya, o si van a rendir, prepárense bien, tienen tiempo. Y bueno, éxitos en lo que les toca a partir de ahora. Muchas gracias. muchas gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Gracias, ¿listo? profe. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias igualmente. Chao, chao, chao. Chao. Chao, profe.